Hola a todos, vamos a ver hoy el módulo 3 de numerología transgeneracional. En este caso lo que vamos a hacer en el día de la fecha es relacionar estas características que en nuestro nombre va enunciando algunos legados del árbol y vamos a ir viendo en cada una de las casas cuáles pueden ser aquellas cuestiones psicosomáticas que están relacionadas con las ausencias o defectos en esta casa. ¿De acuerdo? Antes que nada, una de las preguntas que surgieron es el número 0. ¿Sí? El número 0, en síntesis, podemos decir que cuando hay un 0 en una casa lo que tenemos es o un bloqueo a nivel del clan, con lo cual hay que preguntarse cuáles son las cosas que el clan quiere negar, cuáles son las cosas que fueron tan dolorosas que el clan prefiere que no se repitan, o bien, por otro lado, puede darse que no haya una herencia, digamos, estructural profunda, con lo cual, básicamente lo que nos está diciendo el 0 es vivilo a tu forma, ¿sí? Con lo cual el 0 es como bastante dicotómico, puede ser como el todo o nada dentro de nuestro clan, pero es muy, muy importante que podamos analizar, especialmente aquellas casas que tienen 0, es decir, que no tienen habitantes, el por qué no hay habitantes en las mismas, ¿sí? Muy bien. En los videos anteriores habíamos visto cómo decodificábamos el nombre, cómo lo equilibrábamos de la manera simple, que era al habitante de la casa restarle el habitante ideal de esa casa y trabajar con el habitante que nos queda como resultado. Habíamos visto cómo trabajarlo al nivel de supervivencia, de acción y de ser. Y en el día de hoy lo que vamos a ver es cómo cada una de estas casas pueden ser equilibradas por el bloqueo, por los complementos de otras casas y cuáles son las preguntas que a nivel transgeneracional nos tenemos que hacer para revisar esas casas, ¿sí? La casa 1, recordemos que es una casa que tiene que ver con conflictos de supervivencia. Fíjense que todas las slides de hoy van a tener el mismo estilo. En la primera parte vamos a ver características que tienen que ver con la casa, el tipo de conflictiva que atraviesa, cuáles son las preguntas que debiéramos hacernos para esta casa, los complementos y las energías, ¿sí? En casa 1 tiene que ver con el quiero y con el yo, que no es el yo quiero, sino el quiero y el yo. ¿Cómo es esa relación? Y vamos a tener cuestiones relacionadas a liderazgo, iniciativa, imposición, supervivencia. En la casa 1 o en todas aquellas casas cuyo habitante sea un 1, supónganse que yo tengo un 1 en la casa 8. La pregunta va a ser qué decisión yo tengo que tomar respecto de la temática de esa casa. Por ejemplo, en el caso de la casa 8 respecto de, por ejemplo, el dinero, ¿sí? Y en la misma casa 1 lo que me voy a preguntar es cuál es la decisión que tengo que tomar, recordando que la temática de la casa 1 tiene que ver con la autoafirmación. Todas las casas van a tener una casa complementaria, es decir, una casa que las va a ayudar a equilibrarse y que tienen características que son similares. Ya vamos a ver que vamos a arrancar y hasta las casas 4 vamos a ver determinadas características y de ahí en adelante otras. Especialmente lo que tiene que ver con la psicosomática, ¿sí? En este caso la casa complementaria va a ser la casa 6, que es la casa de la responsabilidad, de la familia procreada, etc. Va a ser susceptible al bloqueo de la casa 3, es decir, lo que tiene que ver con comunicación, con reconocimiento, y el bloqueo de la casa 8. Bloqueos, estamos hablando de inhibiciones o bloqueos o desequilibrios, ¿sí? Inicio de bloqueo cuando es 0, desequilibrio cuando no está la casa con el habitante adecuado para esa casa. Y va a tener, digamos, un impacto importante de las energías de la casa 5. Recuerden que dijimos que la casa 5 es la casa más importante de todo este sistema porque es el que tiene la cuestión energética y el sistema nervioso central, ¿sí? Con lo cual, todo lo que me pase en la casa 5 va a tener un impacto en mi casa 1. ¿Cuál es la pregunta entonces? De nuevo, ¿qué decisión voy a tomar respecto de las problemáticas o la conflictiva que tiene esta casa? En
relación a la psicosomática vamos a encontrar conflictos que están ligados a pulmón, a colon, aparato reproductor masculino y al olfato y a la nariz. En cuestiones emocionales, fíjense que lo que está en rojo es como la emoción que va a predominar, pero que está ligada con las otras. Vamos a tener conflictos ligados a la tristeza, desconfianza, depresión y apegos. ¿Qué es lo que encontramos en este caso? ¿Qué es lo que tenemos que buscar? Las memorias de exclusión, es decir, los hijos no deseados, los conflictos de inexistencia, las muertes que fueron dramáticas, el síndrome del yaciente. En casa 1 el síndrome del yaciente es sumamente importante. Recordemos que el yaciente tenía que ver con un muerto que portamos y fíjense que de alguna manera el muerto va a limitar o nos va a prohibir el ser quienes soy. Si hay desequilibrio en la casa 1, nos tenemos que preguntar, ¿hubo ancestros cuya autoafirmación, cuyo ego fue tan grande que supuso un perjuicio para el clan? Es decir, que se fue, que nos fundió, que generó que fuera excluida la familia de la sociedad, etc. Entonces, ahí lo que vamos a preguntarnos es qué es lo que pasó en esa historia, por qué se nos lega este programa, cuál es el tema que tenemos que evitar, cuál es el peligro de evitar. O por el contrario, qué es lo que pasó con algunos ancestros que tal vez no supieron autoafirmarse y justamente porque no supieron autoafirmarse llevaron al clan a situaciones penosas y dolorosas, ¿sí? Fíjense que la dinámica va a ser la misma en cada una de las casas que vayamos transitando, ¿sí? Casa 2, recordemos que la casa 2 es una casa ligada a las emociones, a la pareja, al tú. ¿Cuáles son las palabras clave? Siento y escucho. Acá vamos a encontrar conflictos emocionales y de protección. Y las palabras o las temáticas ligadas van a ser lo maternal, las emociones, los secretos y la pareja. La casa complementaria va a ser la casa número 7. Va a ser susceptible al bloqueo de la número 5 y va a tener energías de la casa 1 y la casa 6. Es decir, lo que pasa en estas otras casas me va a impactar directamente en mi siento y en mi escucha. ¿Cuál es la pregunta para la casa 2 o para el habitante 2 en cualquier otra casa? ¿Qué sentimos? ¿Qué estamos viviendo? ¿Qué te pasa? ¿Qué nos pasa en relación a la temática de esa casa? ¿Sí? En relación a la conflictiva, digamos, de cuerpo y mente, vamos a tener conflictos físicos ligados a riñones, vejigas, oído, y ya vamos a ver las otras patologías relacionadas. En desequilibrio, lo que vamos a preguntarnos es, ¿qué ha bloqueado o desequilibrado el tema emocional en el clan? Es decir, hay programas donde las emociones fueron inhibidas porque eso tenía que ver con debilidad o con fuente de conflicto. ¿Cuál es la temática acá emocional? El miedo, que va a estar ligado a la dependencia, a la inseguridad y a la inestabilidad. Volviendo a los conflictos físicos, ¿cuáles van a ser las otras patologías relacionadas? Por ejemplo, cuestiones suprarrenales, patologías de mama, colon, tejido adiposo, sobrepeso y todas las patologías vinculadas a todo lo que es la inhibición emocional. Recordemos que casa 2 es una casa ligada específicamente a las emociones. La casa 3 es la casa de la comunicación y del reconocimiento. La idea clave tiene que ver con el yo social. Acá lo que vamos a encontrar son los conflictos de relacionamiento. Tiene que ver con reconocimiento, dependencia, alegría, diversión. Se va a complementar con la casa 8, va a ser susceptible a los bloqueos de casa 7 y de casa 2 y va a tener consecuencias de las energías de la casa 4 y de la casa 9. ¿Cuál es la pregunta que nos vamos a hacer para la casa 3 o para el habitante 3 en otra casa? ¿Qué queremos decir? ¿Qué queremos expresar en relación a la temática de la casa? Y es muy importante que mientras vayan haciendo el video de última vayan pausando y se vayan preguntando estas cosas en el clan, ¿sí? Bien. ¿Cuál va a ser los conflictos emocionales? La sobreexcitación, actividad mental excesiva, temas de expresión, tema de comunicación. ¿Cuáles las preguntas que vamos a encontrarnos ante las inhibiciones, bloqueos o desequilibrios? ¿Qué conflictos de falta de reconocimiento se dieron en este clan? ¿Hasta qué punto
nuestras relaciones y comunicaciones están impactadas por la forma del relacionamiento y de la comunicación en el clan. ¿Qué vinculación tiene este programa, es decir, el reconocimiento y la comunicación, con lo que nos pasó en la casa 1 y en la casa 2? En cuanto a la psicosomática, vamos a encontrar conflictos físicos ligados al corazón, al gusto, a la lengua, al intestino delgado, tiroides, paratiroides, piel, fascias, faringe, boca y la curvatura mayor del estómago. Recuerden que estos videos siempre son como una pequeña síntesis y que tienen que recurrir al material que tienen en la plataforma para seguir profundizando. La casa 4 tiene que ver con el sustento, con la estructura material. Entonces, ¿cuáles van a ser las palabras acá? Hacer y construir. Está ligado con las reglas, con la tradición, con la fidelidad, con la responsabilidad. ¿Cuál va a ser la casa complementaria? La casa 9. Va a ser susceptible a los bloqueos de la casa 1 y de la casa 6. Va a recibir energías de casa 2 y de casa 7. Y la pregunta que nos vamos a hacer en casa 4 o en el habitante 4 en otra casa es: ¿qué pasos concretos vas a seguir? ¿Cómo vas a conseguir determinada cosa? ¿Qué vas a hacer? ¿Sí? Es una pregunta de una casa de concreción. Fíjense que tiene que ver con conflictos de realización. ¿Sí? En general, acá lo que vamos a encontrar es emociones que tienen que ver con la rabia, resentimientos, intransigencias, incoherencias. Será esencial preguntarnos si estamos viviendo de acuerdo a nuestros principios o si a veces estamos teniendo actos que son incoherentes entre lo que pensamos, sentimos y hacemos. Las preguntas que nos vamos a hacer es: ¿qué influencias recibimos del clan que están condicionando nuestra manera de ser? Si estamos reparando o si estamos repitiendo cuestiones profesionales en el clan, ¿cómo contribuimos nosotros a la evolución del clan y cuál es el objetivo del clan y el nuestro dentro del clan y la perspectiva de vida? En cuanto a conflictos físicos, lo que vamos a ver son problemáticas en los ojos, en la vesícula, en el hígado, sistema osteoarticular, sistema sanguíneo, hipófisis y patologías que sean crónicas. Ahora vamos a la casa 5. La casa 5, recuerden que es una casa sumamente importante. Fíjense que es tan importante, ni siquiera tiene una casa de la complemente. Tiene que ver con la energía. O sea que acá vamos a ver los conflictos de descontrol energético. Idea clave: yo me muevo. Palabras: libertad, sexualidad, pasión y dispersión. Va a ser susceptible a los bloqueos de la casa 4 y de la casa 9 y va a tener consecuencias de las energías de la casa 3 y de la casa 8. Preguntas para hacernos en la casa 5 o en el habitante 5 en otra casa es: ¿qué te apetece hacer realmente? ¿Qué te mueve? ¿Qué te apasiona? ¿Qué te hace sentir enérgico cuando lo estás haciendo? ¿Sí? Obviamente, Tigor, con la energía, conflictos emocionales van a estar ligados a la ansiedad, y en la ansiedad vamos a ver nerviosismo, conflictos de alimentación o preocupaciones. ¿Qué nos vamos a preguntar? ¿Qué situaciones debió enfrentar el clan? ¿Qué vinculación se dan entre las áreas de preocupación y estrés? ¿Qué cosas debemos soltar, ¿sí?, dentro del clan? En la psicosomática vamos a tener temas de páncreas, estómago, boca, el sistema nervioso. Todo lo que sea sistema nervioso va a tener que ver siempre con casa 5, patologías que se cursan rápidamente, sistema inmunológico y patologías que afectan la energía vital. En la casa 6, fíjense que acá ya empezamos a revisar las que son complementarias de las primeras 4 casas. En la casa 6 tiene que ver con el yo cuido, con la responsabilidad. Entonces acá las palabras van a ser entrega, sacrificio, compromiso y responsabilidad. Va a ser el complemento de la casa 1, susceptible a los bloqueos de la casa 3 y de la casa 8, y va a recibir energías de la casa 5. ¿Cuál es la pregunta para la casa 6 o para el habitante 6 en otra casa? ¿Qué pasa en la familia? ¿Qué puedes hacer y qué no debes hacer para que todo esté bien? Temática clave, emocional, la depresión. ¿Sí? Acá vamos a ver conflictos de invasión, desarraigo, hipocondrias. Y acá nos vamos a tener que preguntar
las mismas cosas que nos preguntábamos en casa 1. ¿Sí? Fíjense que no voy a repetir todas las preguntas para que no sea tan largo el video, pero el tema de la autoafirmación extrema de los ancestros, busquemos siempre la casa complementaria y ahí vamos a tener todas las preguntas del transgeneracional, lo mismo que la psicosomática, fíjense va a ser igual en la casa 1 que en la casa 6, temas de olfatos, de colon, pulmón y otras patologías relacionadas. La casa 7 tiene que ver con la introspección, con mi propio desarrollo espiritual. Recuerden que era mi propia biblioteca. Mi propia biblioteca coincide con la biblioteca del resto, yo reflexiono, esa es la idea clave. Acá lo que vamos a tener que ver es el tema de control, de responsabilidad, de manipulación y de decisiones. Va a ser complementaria de la casa 2, con lo cual vamos a ver preguntas y psicosomática de casa 2, es la misma que la casa 7, susceptible al bloqueo de la casa 5 y va a recibir directamente las energías de la casa 1 y de la casa 6. En esta casa, o donde haya un 7, es decir, en otra casa donde haya un 7, lo que vamos a preguntar es cómo todo esto que está pasando, la temática de esa casa, nos ayuda a nuestro desarrollo espiritual interior. ¿Qué sensaciones sentimos en el cuerpo? ¿Qué pasa si soltamos el control y dejamos que las cosas fluyan en relación a la casa cuya temática tiene un 7? De vuelta, acá el tema emocional, vamos a encontrar el estrés ligado a contracturas, rigidez mental y bloqueos, y las preguntas van a ser las mismas que tenemos en casa 2, porque es bloqueos emocionales, ¿sí? ¿Qué desestabilizó la parte emocional? ¿Por qué es vista la emoción como debilidad, etcétera? Y las patologías, igual que casa 2, pulmón, colon, olfato y las patologías relacionadas. La casa 8 es una casa ligada a la planificación. La palabra clave sería, las palabras claves, yo gestiono. Acá vamos a encontrar temas de materialización de proyectos, de planificación, de justicia y de estrategia. Características, preguntas y psicosomáticas va a ser la misma que la casa 3, que es su casa complementaria. Va a ser susceptible al bloqueo de la casa 2 y de la casa 7 y va a recibir energías como consecuencia de la casa 4 y de la casa 9. ¿Cuál es la pregunta para la casa 8 o para el 8 en alguna otra casa? ¿Qué necesitamos conseguir a nivel material y básico para evolucionar como personas? Fíjense, esta es una casa de lo material, que es importante tanto a nivel supervivencia, es decir, material, como a nivel espiritual. Emociones. Fíjense que las emociones cambian un poquito. Aquí encontramos patologías cardiovasculares y vamos a tener como emoción básica cuando hay conflictiva el odio. Y este odio va a estar ligado a patologías sexuales, frustraciones por resultados que no se alcanzan y bloqueo de las emociones. Cuanto a las preguntas, ¿cuáles son los proyectos del clan que no se pudieron realizar? ¿Qué proyectos del clan que se realizaron llevaron a consecuencias negativas? ¿Qué aspectos nos resulta especialmente complicados de llevar de la teoría a la práctica? Y los conflictos psicosomáticos, los mismos que en la casa 3. ¿Sí? Gusto, intestino delgado, corazón y las otras patologías relacionadas. Finalmente, la casa 9 tiene que ver con el yo trasciendo, tiene que ver con la conexión. Acá lo que vamos a encontrar es generosidad, preocupación, la idea del ermitaño y la intuición. Se va a complementar con la casa 4, es decir, vamos a tener las mismas preguntas y psicosomática de la casa 4, susceptible al bloqueo de la casa 1 y de la casa 6, va a recibir energías de la casa 2 y de la casa 7, y la pregunta, ya que esta es una casa de conexión, de lo transpersonal, de lo comunitario, es ¿qué podemos hacer por los demás? ¿Qué es importante hacer por los demás? ¿Cómo nos cuidamos para estar bien con los demás? ¿Y cuáles son, y esta es una pregunta muy interesante, los lugares y paisajes donde nos sentimos como en casa? ¿Sí? Porque esto nos está dando una cuenta de cómo nos estamos sintiendo, cómo estamos siendo. ¿Sí? Acá vamos a tener como temática psicoemocional el tema de la injusticia y va a estar ligada a la apertura, el sentido de la vida o a las experiencias vitales. Hay que revisar en todos los casos las reducciones que son mayores a 9 para considerarlo también como defecto, como exceso, perdón, especialmente en la casa 9. Bueno,
Ahí van a tener, digamos, qué es lo que hacemos con las reducciones. ¿Por qué? Porque esta reducción en casa 9 y en base a 9, del 10 lo vamos a reducir a 1. Tiene que ver, por ejemplo, con temáticas de inseguridad. Ahí vayan ustedes revisando, lo tienen en la presentación en la plataforma. Pero fíjense que la reducción es esto, ¿no? El 11 lo vamos a reducir a 2, tiene que ver con la intuición. Y ahí cada una de las reducciones ustedes van a tener para que puedan ir revisando en cada una de las temáticas. Finalmente, vamos a cerrar acá con esta parte de numerología. Lo importante es que ahora revisen en la plataforma, vayan haciendo los ejercicios y las actividades interactivas y en la sesión personalizada ahí vamos a poder intercambiar respecto de las dudas si no lo van poniendo en el foro. ¿De acuerdo?